Y ahora sí, arrancamos con los 4 pilares de una escucha activa, ¿sí? Y estos 4 pilares son sostener el vacío, aprender a sostener el vacío, no tratar de llenar, ¿no? El vacío invita a la creatividad, pero si estamos parados desde el miedo, invita a querer llenarlo con algo, ¿no? Es complejo sostener el vacío. Implica no querer apurar, implica permitir que aparezca ese silencio, esas pausas, ¿no? Para dejar que la información decante. Otro de los pilares es para cómo vamos a trabajar esto de sostener el vacío antes de pasar al segundo, y el silencio. Para poder permitir ese espacio en el consultorio con un otro, que se genere el silencio, se genere ese vacío, tenemos que trabajar en nosotros, ¿no? Como decíamos antes. Entonces, trabajar en nosotros mismos ese vacío, ese silencio, va a permitir que después lo podamos llevar a la práctica en el consultorio. Observar la conversación interna es este segundo pilar. Y acá no se trata de dejar la mente en blanco, al contrario, a través del vínculo y el encuentro con un otro que se dan en cada consulta, o mismo con un amigo, con un familiar, es inevitable que la conversación interna aparezca. Entonces, la gran clave acá es, lejos de querer dejar la mente en blanco o anular todos esos pensamientos que surgen, al contrario, hacer el ejercicio de escucharnos, porque esa información también es nuestra. Y hay que hacer una autoobservación para que esos pensamientos internos no interfieran con el proceso del otro. Entonces, registrar a un costadito, ahora vamos a ver cómo lo podemos hacer, pero ir registrando qué me pasa a mí mientras escucho al otro, qué pienso cuando el otro me trae algún tema o me cuenta alguna situación, qué juicios, qué creencias aparecen de mí mismo, ¿sí? Eso lo vamos a dejar a un costadito para trabajar después. Ya vamos a ver cómo lo hacemos. El tercer pilar es intervenir solo cuando es necesario, y ahí viene lo que es más artesanal e intuitivo y lo que se aprende con la práctica, ¿no? No dirigir, no interpretar rápidamente, sino usar eso que tenemos para repreguntar, y ahí es el arte de repreguntar también, ¿no? Que lo vamos a ver. Y no querer salvar al otro, no querer rescatarlo, sacarlo de ese estado en el que está. Al contrario, acompañarlo en eso que está trayendo para que lo pueda sentir, vivir, explorar y tomar la información que necesite de eso. Lo mismo con nosotros, ¿no? O sea, esto mismo que hacemos con el otro es lo mismo que hacemos con nosotros mismos. Entonces, cuanto más lo trabajemos con nosotros, respetar nuestros procesos, respetar ese vacío, identificar nuestra conversación interna cuando sucede algo, ¿sí? Tratar de apurarnos cuando algo sucede y querer hacer un proceso más rápido y resolver cuando en realidad necesitamos aprender otras cuestiones, ¿no? Entonces, esto siempre es esa doble, son esas dos caras de la misma moneda que vamos a estar trabajando todo el tiempo a la hora de acompañar al otro, que es lo que nos pasa a nosotros y después lo que nos sucede con el otro y cómo lo llevamos a la práctica. Y el cuarto pilar, que es la autoobservación y la observación. Cuanto más afilado tengamos la autoobservación en nosotros mismos, va a ser mucho más simple poder observar al otro y acompañar al otro a que practique esa autoobservación también. ¿Cómo vamos a organizar la escucha en el consultorio, ¿no? Para que quede más ordenado y para que la información no se nos pierda, y no solo el otro aprende de ese encuentro, sino que nosotros también. Pero no lo vamos a traer ahí en ese espacio es para el consultante, lo vamos a dejar un costadito, lo que nos compete para nosotros para trabajar internamente, y lo vamos a trabajar después en nuestro espacio, ¿sí? Entonces, una estrategia que yo uso, que se las comparto, siempre, ¿saben? Les digo lo mismo, todo lo que yo les doy es un punto de partida, construyan y reconstruyan arriba de eso, no se queden con eso solo, es simplemente una idea y lo que a mí me sirve para que ustedes puedan ver qué les sirve de ahí, qué llevan a usarlo y qué no, y qué transforman. Entonces, yo me divido como la ficha, ¿no? Cuando voy tomando anotaciones en la consulta, lo que hago es dividirlo en 3 columnas de observación. ¿Y qué hago con esto? En una pongo lo que me pasa a mí, en la otra lo que dice el consultante y en la otra lo que observo detrás de lo que me dice el consultante, esa intuición, ¿no? Todo eso que va apareciendo. Entonces, lo que me pasa a mí va a hablar
de mis pensamientos, mis sensaciones corporales, mis emociones, mis juicios internos, y todo eso lo voy a poner en esa columnita, ¿no? Como al margen, y es la información que yo saco de mí, de ese encuentro, de ese vínculo sagrado, que necesito mirarla, que es información mía, y después me fijo qué voy a hacer con eso, ¿sí? Si no hacemos eso, si tratamos de anularlo, eso cada vez toma más fuerza y termina interfiriendo en el acompañamiento. Entonces, registrarlo, mirarlo, observarlo, abrazarlo, dejarlo ahí a un costadito para trabajarlo luego, pero eso hay que trabajarlo, ¿sí? En la segunda columna vamos a anotar textualmente palabras, frases que nos trae el consultante, qué nos dice, qué palabras usa, qué frases repite, ¿sí? Y lo que registra conscientemente de sí mismo. Y en la tercera, eso es lo que vamos a trabajar y en base a eso es como vamos a armar el floral, ¿no? En la toma de conciencia que el otro quiere y lo que quiere trabajar en ese momento y a lo que está dispuesto. Esa columna, esa segunda columna es lo que nos va a dar el material para después armar un floral asertivo y adecuado para ese momento de ese proceso de la persona. Y la tercera columna, ahí sí, vamos a anotar lo que observo detrás, ¿no? Lo no dicho. Y ahí va a aparecer en la observación, ¿no? En este cuarto pilar que hablábamos hace un ratito, la observación y la autoobservación no solo es las palabras que usamos, es los patrones que veo que se repiten, las contradicciones y las incoherencias que van surgiendo en lo que van diciendo, la emoción no dicha, la postura corporal, el tono de voz, el ritmo de voz, cómo se sienta en la silla, qué actitudes toma, deja la cartera acá arriba, siento que está tensionada toda la parte del cuello, mira para abajo, mira para arriba, se encorva o baja el tono de voz cuando me dice tal cosa, ¿no? Interpreto que puede ser vergüenza, y es todo ese subtítulo y ese entre líneas que vamos detectando, y eso va a una tercer columnita. ¿Lo voy a usar como diagnóstico? No, lo voy a usar como material para repreguntar. Entonces, si yo anoto en esa tercer columna que bajó la voz cuando me contestó algo, no voy a ponerle la flor para trabajar la vergüenza, por ejemplo. No, lo voy a usar para repreguntar. Puede ser que cuando me estés diciendo esto, tengas alguna sensación, la podés escribir, la podés poner en palabras, primero le vamos a preguntar. Y si no la identificas, puede ser que sea vergüenza, ¿no? Que te sientas expuesto. Si nos dice que no, genial, queda ahí. Si nos dice que sí, lo pasamos a la segunda columna, ¿no? Después de repreguntar y agregamos la flor adecuada. Todo esto obviamente lo vamos a profundizar en el diplomado, lo vamos a estar trabajando todo el año, pero si no se suman, igual les quiero compartir estos recursos a ver si les sirve y lo pueden llevar al consultorio. Y para el video siguiente ya vamos a trabajar con los arquetipos de aire, ¿no? Todo esto que estamos hablando de la escucha, de los pensamientos, bueno, estamos hablando muy del elemento aire también, del plano mental, y también obviamente hay que aprender a pasarlo por el cuerpo, como todo aprendizaje de aire, pero lo vamos a dejar para el próximo video.